comunidad Inti Guarayasi nace de un grupo de niños con el firme propósito de defender el medio ambiente. Y en esto encontramos un mono araña que estaba siendo maltratado por unas personas. Rescatamos a este mono araña, pero una vez el mono en nuestras manos, no sabíamos dónde llevarlo, ya que en Bolivia no existía un lugar donde pueda cuidar estos animales. Es así que en 1996 la comunidad Inti Guarayasi crea el primer refugio de animales silvestres en el Parque Machía. En todos estos más de 20 años de trabajo, la CIWI ha logrado crear tres centros de custodia de fauna silvestre, que son el Parque Machía, Parque Amboarí, Parque Jacuisi, donde albergamos diferentes especies de animales, entre felinos, pumas, ocelotes, jaguares, primates, capuchinos, monos araña, monos ardillas, diferentes especies de aves, reptiles y un sinfín de animales, todos procedentes del tráfico de fauna. Y bueno, en todos estos años hemos cuidado alrededor de más de 1000 animales. Mientras nuestro equipo de profesionales, conjuntamente con los voluntarios, se encargan por el bienestar de estos animales, cuidándolos, alimentándolos, haciendo enriquecimiento de sus ambientes, de las áreas donde están. También contamos con el equipo de veterinarios que se encargan por la salud integral de todos estos animales que albergamos en los centros. Esta es el área de los monos araña. En ella habitan 36 individuos y es considerada el área de mayor éxito de la organización. Esto por varias razones. En primer lugar, porque los monos han formado aquí un grupo en el que los nuevos pueden integrarse muy fácilmente. Y en segundo lugar, porque 32 de ellos viven en completa libertad, mientras que solo 4 de ellos están en un sistema de semilibertad gracias a un sistema de cuerdas. Esto les permite estar en contacto con su entorno natural y también compartir siempre con los otros miembros del grupo. Por su pasado, requieren en el fondo de los humanos de por vida. Y por esta razón, los voluntarios van 2 veces al día, tienen que subir caminando alrededor de 20 minutos para llevar sus alimentos y también un suplemento, lo que es alrededor de 40 kilos diarios de comida. Lo que ahora quiere la comunidad Inti Guarayasi, el sueño, es que esto se pueda reproducir para todas las demás especies. Es muy difícil reintroducir estos animales que ya han vivido con personas, pues sus traumas psicológicos, por el maltrato que han recibido y por ser muy acostumbrados a las personas. Por ejemplo, los felinos, como normalmente matan a sus madres y las toman de la selva como crías, no aprenden cómo sobrevivir en la selva, no saben cazar, no saben cuidarse de los peligros, entonces simplemente no les podemos devolver así nomás a la selva. En este parque hay más de 50 aves. Están aquí porque fueron maltratados. La gente no se da cuenta que las aves son animales salvajes y no mascotas. Estamos aquí para darles una mejor vida para que no sufran más. Lamentablemente, estas aves nunca van a poder volar y ser libres porque les han roto el hueso de sus alas. Un día con las aves se pasa así. Primero les damos comida, frutas, vegetales, semillas. Y después les sacamos de las jaulas para que puedan caminar, ver otras aves y comer cosas que encuentran en la tierra. Algunos tienen mucho miedo de salir de sus jaulas, entonces necesitan mucho tiempo, paciencia, cuidado para que tengan suficiente confianza para salir. Desde que tenía mis casi 13, 14 años, ya me empezaron a gustar más los animales. Entonces siempre quise estudiar veterinaria porque quiero apoyar con la parte médica a los animales. Entonces, en estos 10 años que estoy acá, aprendí a valorar la vida porque antes yo igual vivía en la calle como 2 años. Entonces puedo reflejar lo que yo viví en los animales que nos llegan acá y eso me motiva más a mí a poder ayudarlos. Mi nombre es Johnny, tengo 17 años, hace 3 años empecé con Inti Guarayasi gracias a mi hermano que estuvo aquí como voluntario y él me trajo para conocerlo y yo vine como de visita y después me encariñé con los animales, me gustó mucho y me quedé como voluntario porque encontré una nueva familia. Lo más feliz me hace es
hacer muchas cosas por los animales, cambiar los troncos por los viejos para que ellos estén felices, traer ramas para los animales. Uno de nuestros proyectos que está en ejecución es el enclosure del oso jucumari balú, una especie que está en extinción. Tenemos el proyecto de hacer un cerco eléctrico, pero lamentablemente no podemos continuar por falta de fondos. Y otro de los proyectos es el mejorar el ambiente de las aves. También nos gustaría como organización poder tener un programa fuerte de educación ambiental. Para esto necesitamos fondos para tener personal enfocado en este tema. Eso es muy importante, ya que el objetivo que tiene Inti Guarayasi es poder difundir el trabajo, educar, concientizar, sensibilizar a la población en esta temática. Tú puedes ayudarnos difundiendo la palabra, siendo parte del voluntariado o simplemente desde donde tú estés haciendo una donación. Ya que si tú no cuidas el medio ambiente, ¿quién crees que lo va a hacer por ti? Ponte la mano al pecho y empieza a sentar conciencia. El cambio está en ti. Sueño de que en el futuro la gente pueda beneficiar de más educaciones para los animales, para entender que los animales como los monos, los osos, los pumas, los aves no están mascotas, sino necesitan de vivir en la selva. Y nunca olvidaré que esta experiencia y la familia Inti Guarayasi. Yo vivía en mi bosque muy contento, caminaba sin cesar. Las mañanas y las tardes eran mías y por las noches me tiraba a descansar. Pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y así perdí mi amada libertad. Confórmate, me decía un tigre viejo.